Entonces, ¿notas algo raro? Recientemente ha habido cambios alarmantes en los niveles de agua en diferentes partes del lago Yellowstone. Al mismo tiempo, el nivel del agua puede estar subiendo en un lado del lago y bajando en el otro. Parece como si la cuenca del lago fuera levantada por alguna fuerza subterránea. ¿Puede ser una señal de un desastre inminente? Los géiseres, las ollas de barro y las aguas termales convierten el Parque Nacional de Yellowstone en un mundo extraterrestre. Y todas estas maravillas son alimentadas por un poderoso supervolcán. Los supervolcanes producen supererupciones. Cuando suceden, lanzan más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes al aire. Para que sea más fácil de imaginar, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Se pensaba que el gigante de Yellowstone fue responsable de al menos 3 erupciones enormes e innumerables erupciones más pequeñas. En esa región, los depósitos volcánicos están dispersos a lo largo de decenas de miles de kilómetros. Los científicos creían que habían sido creados por muchas erupciones débiles, pero después de investigar más, los expertos descubrieron que estos depósitos habían sido dejados por 2 supererupciones previamente desconocidas. Probablemente tuvieron lugar hace unos 9 y 8,7 millones de años. Este descubrimiento significa que el área alrededor del volcán Yellowstone solía enfrentar una supererupción cada medio millón de años. Pero en los últimos 3 millones de años, solo se han visto 2 supererupciones. Hace que los científicos crean que estos eventos catastróficos se están desacelerando o quizá uno esté atrasado. De todos modos, si el supervolcán de Yellowstone explotara con tanta potencia como la que tenía hace 2,1 millones de años, escupiría más de 2.450 kilómetros cúbicos de lava hirviendo. Eso es más de 4.500 veces el volumen del puerto de Sydney. Eso es mucha lava. Si es probable que suceda o no, es otra cuestión. No hay duda de que algo está pasando con el volcán. Los cambios en el nivel del agua en el lago Yellowstone significan que la caldera se está elevando bajo la superficie. Y la caldera es lo que queda después de que un volcán entre en erupción y luego se derrumba. La caldera de Yellowstone no solo está subiendo, creando un levantamiento en forma de cúpula, también se mueve hacia arriba y hacia abajo en una especie de movimiento de respiración. Podría deberse a que el magma se está filtrando en la corteza, o porque este magma está calentando el sistema hidrotermal de Yellowstone, haciendo que se expanda y levante la corteza. Yellowstone tiene el estatus de volcán activo. Su índice de explosividad volcánica es 8 de 10. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un evento apocalíptico. Justo antes del desastre, el suelo cercano del Parque Nacional se levantaría, las piscinas geotérmicas y los géiseres se calentarían hasta alcanzar temperaturas de ebullición y se volverían más ácidos de lo normal. El magma comenzaría a ascender hacia la superficie, y en algún momento el techo de roca de la cámara de magma no podría resistir más y la explosión comenzaría. Una enorme columna de lava y ceniza se dispararía a una altura de más de 26 kilómetros. Después de eso, el volcán seguiría arrojando ceniza durante días. La mezcla de lava, ceniza y gas estaría a más de 1000 grados Celsius. Viajaría a través del área a una velocidad de 483 kilómetros por hora, más rápido que un auto de carreras. El aire cerca del centro de la erupción se calentaría hasta 300 grados Celsius. Una de las consecuencias más peligrosas sería la lluvia de cenizas. La ceniza volcánica puede convertirse en cemento vítreo segundos después de ser inhalada y llegar a los pulmones. Las personas y los animales tendrían problemas para respirar. Bien, eso es lo de menos, solo para que lo sepas. Los edificios comenzarían a derrumbarse bajo el peso de esta sustancia densa. Tomaría solo unos días, hasta que una capa de ceniza de 3 metros cubriera el territorio de unos 80 kilómetros alrededor del centro de la erupción. Después de que la ceniza llegara a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzarían a descender. Si la erupción fuera rica en azufre, un bloqueador solar eficaz, haría tanto frío que no habría verano en todo el planeta durante los próximos años. Las estaciones del monzón cambiarían. La agricultura y el suministro de alimentos enfrentarían grandes problemas. En los últimos 50 años, la caldera de Yellowstone se ha elevado casi 60 centímetros. Sin embargo, no deberías alarmarte. Los expertos están seguros de que es un comportamiento natural para Yellowstone. Los periodos de levantamiento en forma de cúpula son seguidos por el descenso de la caldera. Los científicos creen que el supervolcán no presenta ningún peligro en este momento. Para que ocurra una erupción, el magma del interior debe estar fundido al menos en un 50%.
Con Yellowstone, este número es solo del 5 al 15%. La probabilidad de una erupción es de 1 en 730,000. Es seguro decir que es una posibilidad remota. Aún mejor, un estudio reciente hizo creer a los investigadores que el punto de acceso podría estar en un estado de declive en este momento, incluso a pesar de toda la actividad de respiración y elevación de la cúpula. Aún así, ha habido montones de discusiones sobre lo que la gente podría hacer para evitar que ocurra la desastrosa supererupción. Y la idea más popular y aparentemente efectiva es enfriar el supervolcán de Yellowstone. Desafortunadamente, hay una trampa. El volcán filtra solo el 70% del calor que proviene de sus cámaras llenas de magma, pero el resto del calor se queda adentro. Tan pronto como alcanza un determinado umbral, el volcán entra en erupción. Si fuera posible extraer al menos el 35% del calor del volcán de Yellowstone, la erupción podría evitarse. Cuanto más frío es el magma, más espeso y pegajoso se vuelve. Deja de ser tan fluido y ya no intenta salir a la superficie. Después de considerar estos hechos, los científicos de la NASA idearon un plan. Sugirieron perforar un pozo de 10 kilómetros de profundidad y bombear agua fría a presión. La temperatura del agua que regresaría a la superficie sería de aproximadamente 350 grados Celsius. De esta manera, el calor se extraería gradualmente del volcán. Y si se construyera una planta geotérmica en el sitio, generaría mucha energía eléctrica. Sería muy simple de producir y su precio sería muy atractivo, cerca de 10 centavos por kilovatio hora. A primera vista, era una idea increíble, pero tiempo después, comenzó a recibir muchas críticas. Imagina perforar la corteza terrestre, yendo más y más profundo, y entonces, ¡zas!, golpeas un bolsillo hipotérmico. Prepárate para una catástrofe. Esto puede liberar gases que probablemente provoquen una serie de explosiones superpoderosas. En el peor de los casos, incluso puede desencadenar una erupción volcánica a gran escala. Ya conoces los resultados catastróficos. Desde fuentes de lava y avalanchas de rocas fundidas, hasta cambios climáticos en todo el mundo. Sí, no es bueno. O, digamos, estás perforando un pozo para llevar agua fría al volcán, y luego golpeas accidentalmente la cámara de magma. En este caso, en lugar de enfriar al gigante, harás que la parte superior de la cámara de magma sea mucho más frágil de lo que solía ser, y toda la estructura correrá el riesgo de derrumbarse en cualquier momento. Y no olvides que la perforación también puede liberar gases tóxicos. A menudo se acumulan en la parte superior del depósito con magma. ¿Puede empeorar? Bueno, sí, puede. Además, todo el proceso se extendería por más de 16,000 años. Este método es demasiado arriesgado para enfriar el volcán tan rápido como la gente probablemente querría. Y los científicos ni siquiera están 100% seguros de que cuando se termine la construcción del sistema de enfriamiento, el volcán permanecerá frío durante al menos otros 100 años. Y por último, pero no menos importante, el proyecto de hacer que el supervolcán de Yellowstone sea un poco más frío costaría la asombrosa cantidad de $3,5 mil millones, un precio enorme por algo que podría no funcionar del todo. Por cierto, Yellowstone no es el único volcán que tiene un domo de lava que se está elevando en este momento. Los domos de lava se crean cuando el magma llega a la superficie y se acumula alrededor de la ventilación. Los científicos han encontrado uno de esos dentro de un volcán submarino en Japón. Esta cúpula tiene más de 610 metros de alto y más de 10 kilómetros de ancho. Aunque el supervolcán japonés parece estar dormido, los expertos no bajan la guardia. Un sistema volcánico puede pasar de ser tranquilo y dócil a tambalearse al borde de una erupción en un abrir y cerrar de ojos. Otro domo enorme está creciendo en los Andes centrales. Es la cámara de magma activa más grande del planeta. La meseta Altiplano Puna, y donde se encontró la cúpula, es la segunda meseta más alta del planeta. Y la cúpula en sí tiene más de 1 kilómetro de altura. Quizá te preguntes cómo es que los expertos no sabían nada sobre este enorme levantamiento hasta hace poco. Y la respuesta es simple. Estaba escondido dentro de la meseta. Es una región árida plagada de volcanes y se extiende por miles de kilómetros. Sí, otro caso de esconderse a simple vista. Es posible que hayas escuchado que el Parque Nacional Yellowstone está situado encima de un gigantesco volcán. Esa es la razón por la cual la región tiene potentes géiseres y fuentes termales. Pero también significa que debajo de Yellowstone hay una enorme cámara de magma.
En 2015, investigadores de la Universidad de Utah descubrieron que esta cámara era mucho más grande de lo que todos habían pensado anteriormente. Incluso encontraron otro reservorio de magma debajo. Aparentemente, cuanto más amplias sean las cámaras, más magma contienen. Juntos, los dos depósitos almacenan una bóveda de magma que podría llenar con facilidad el Gran Cañón no una, sino 11 veces. Pero ¿sabes qué es más preocupante sobre las cámaras de magma? Que tienden a presionar contra el suelo que está encima. Como resultado, la tierra en Yellowstone sube de 2 a 5 centímetros por año. Además de eso, Yellowstone tiene el estatus de un volcán activo y su índice de explosividad volcánica es de 8/8. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un suceso apocalíptico. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del Pinatubo ocurrida en Filipinas en 1991, que se consideraba la más poderosa, tuvo un 6 en el índice de explosividad volcánica. ¡Ja! Perdedor. Ahora, vamos a averiguar si hay algo de qué preocuparse. En marzo de 2023, las estaciones sismográficas de la Universidad de Utah registraron 354 terremotos en toda la región del Parque Nacional Yellowstone. Parece mucho, pero ten en cuenta que el suceso más impresionante del mes fue un mini terremoto de magnitud 3,7. Fue parte de un enjambre de 106 terremotos que comenzó el 29 de marzo y continuó hasta el final del mes. Sí, aparentemente los terremotos también vienen en enjambres, así que debes estar atento. Los expertos dicen que la actividad sísmica de Yellowstone es, bueno, un poco más activa de lo habitual, pero en realidad no es nada serio. Un geofísico que trabaja en el observatorio del volcán Yellowstone, llamado Michael Polland, asegura que el volcán no va a entrar en erupción pronto. Para que esto suceda, debe haber suficiente magma listo para erupcionar debajo de la superficie. ¡Qué alivio! También debe existir suficiente presión para provocar que este magma suba, pero ninguna de estas condiciones existe hoy. Según el experto, Yellowstone está estable. Al mismo tiempo, Polland y su equipo están rastreando todo tipo de actividad subterránea, buscando señales de advertencia de posibles erupciones. Algunas de ellas son la frecuencia de los terremotos y la deformación del suelo. Miles de mini terremotos junto con cambios extremos en la superficie del suelo en esa zona pueden ser alarmantes. El equipo también monitorea la temperatura y las características térmicas del parque. Otra señal destacable de un posible desastre son los cambios en la actividad de los géiseres del parque, así como en las emisiones de gases. Entonces, a pesar de las afirmaciones de los medios de que Yellowstone está a punto de entrar en erupción, me temo decepcionarte porque la última ocurrió hace 70.000 años. Así no es como funcionan los volcanes. Los expertos dicen que es uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los volcanes. Ellos no siguen cronogramas. Si ocurriese una supererupción, sin embargo, lo más preocupante para nosotros no serían los flujos de lava, y tampoco un terremoto que probablemente acompañaría el desastre natural. No, la peor consecuencia sería la caída de ceniza. Echemos un vistazo a lo que sucedió cuando el volcán Yellowstone entró en erupción hace muchísimos años. Ha habido al menos 3 supererupciones en la historia del volcán. La más potente de ellas fue 2.500 veces más devastadora que la aterradora erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. En cuanto a la más reciente, fue bautizada como la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de expulsar al aire una cantidad increíble de polvo, ceniza volcánica y roca. Recientemente los científicos también han descubierto otras 2 supererupciones que ocurrieron hace alrededor de 9 y 8,7 millones de años. Se considera que la más reciente de las 2 es el evento registrado más grande de toda la provincia volcánica del río Snake Yellowstone. Echemos un vistazo a lo que estaba sucediendo hace tantísimos millones de años, porque no estábamos en ese entonces, así que solo podemos hacer suposiciones basadas en las evidencias. Los primeros indicios del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado surgiendo desde el interior del planeta. Las rocas debajo de la corteza se derretían y dejaban atrás enormes cámaras. Estaban llenas de una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases incluyendo dióxido de carbono. Toda esta candente sopa subterránea se estaba expandiendo, ya que más y más magma llegaba con el tiempo.
La tierra que estaba sobre el sistema volcánico se elevaba casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia. ¿Un eructo quizás? Pero hace tanto tiempo no había nadie que pudiera interpretar esas señales. Además, la mayoría de estos procesos alarmantes ocurrían bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión libera burbujas de gas. Al reventar, estas burbujas a menudo impulsan ciertos tipos de erupciones. Meses antes de la erupción, los terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes y más intensos. El suelo en muchos lugares alrededor del supervolcán se calentó más que de costumbre. Los lagos superficiales y las aguas subterráneas también elevaron su temperatura. Si hubiera habido personas en esa época, habrían notado una extraña niebla en toda la zona. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó un levantamiento en forma de domo. Se empezaron a abrir grietas estrechas a lo largo de los bordes de este domo. Imagina abrir una botella de refresco después de haberla agitado. Algo parecido estaba sucediendo cerca del volcán, como una mezcla de Mentos y Coca-Cola. La presión se liberó a través de las fracturas cuando los gases estallaron desde debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán Yellowstone se elevó. Las piscinas geométricas y los géiseres se calentaron hasta llegar a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a ascender hacia la superficie. En un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y la erupción se desató. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no empezó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y ceniza se disparó hacia el aire. Luego de varios minutos, una corriente piroplástica azotó la zona a la velocidad de un huracán. Tal corriente es una mezcla líquida de piezas de lava semisólidas, ceniza volcánica y gases calientes expansivos. Parecía una avalancha de nieve extremadamente caliente y tóxica. Con una temperatura de alrededor de 700 grados centígrados, fue quemando todo a su paso. El volcán continuó expulsando ceniza durante días sin parar. Para todos los seres vivos, esta fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vidrioso a los pocos segundos de ser inhalada. La mayoría de los animales no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. En solo un par de días, una capa espesa de ceniza cubrió grandes territorios. Después de que la ceniza llegó a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a bajar. La erupción fue rica en azufre, un efectivo bloqueador solar. Por eso pronto hizo tanto frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural llamado la supererupción de Grace Landing fue colosal. Así es como los investigadores lo describieron en sus estudios recientes. Afectó un territorio enorme. Las corrientes de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey en vidrio volcánico ardiente que esterilizó instantáneamente la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había prosperado allí. Si semejante erupción ocurriera en estos días, cubriría Colorado, Utah y Wyoming con casi 1 metro de ceniza volcánica tóxica. Muchas regiones quedarían sumergidas en la oscuridad. Incluso la costa, donde viven la mayoría de los estadounidenses, experimentaría problemas con la propagación de la nube de ceniza. Destruiría cultivos y contaminaría los pastizales, arruinando líneas de energía y transformadores eléctricos. Entonces, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es algo genial que no se espere que ocurra tal desastre en los próximos tiempos. Oye, ya tenemos suficientes problemas de los que ocuparnos. Ocurrió hace unos 8,7 millones de años. De repente, vastas praderas comenzaron a abrirse. Nubes de gas volcánico y cenizas cubrieron el cielo. Corrientes de lava bajaban por las colinas y las llanuras. En cuestión de minutos, vidrio volcánico negro comenzó a llover desde arriba, acabando con los animales y destruyendo a las plantas. No pasó mucho tiempo antes de que la tierra se derrumbara, abriendo pozos gigantes llenos de magma al rojo vivo. Era la enorme erupción del supervolcán de Yellowstone. Este gigante, que en realidad es uno de los sistemas volcánicos activos más grandes del planeta,
no fue nombrado supervolcán por nada. Los supervolcanes, que se extienden a gran profundidad y por cientos de kilómetros, son estructuras complicadas. Los expertos aún no están seguros de qué procesos pueden desencadenar que estos monstruos escupan fuego y llevar a supererupciones. Cuando esto sucede, se lanzan al aire más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. 4 supererupciones serían suficientes para llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los volcanes crean montañas, pero los supervolcanes las borran de la faz de la Tierra. Cambian climas y ecosistemas. Por fortuna, estos eventos desastrosos no ocurren con más frecuencia que aproximadamente cada 50.000 años. Los supervolcanes aparecen cuando grandes volúmenes de magma intentan escapar de las profundidades del subsuelo y atravesar la superficie de la Tierra. Generalmente, todo este magma se atasca, incapaz de atravesar la corteza del planeta. Grandes charcos de magma burbujeante presurizado se acumulan a una profundidad de varios kilómetros. La presión sigue aumentando, ya que cada vez más magma intenta salir a la superficie. Y luego, ¡wham! ¡Bam! Se dispara una supererupción. Hace millones de años, los primeros signos del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado brotando desde el interior del planeta. Había estado derritiendo rocas debajo de la corteza, dejando atrás enormes cámaras. Aquellas se llenaron con una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases, incluido el dióxido de carbono. Toda esta sopa subterránea abrasadora se extendió después de que llegara más y más magma con el tiempo. La Tierra sobre el sistema volcánico avanzaba lentamente hacia arriba, despacio, casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia, pero hace mucho tiempo no había nadie que pudiera interpretar tales señales. Además, esos procesos alarmantes se desarrollaban principalmente bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión liberó burbujas de gas. Mientras estallan, estas burbujas pueden generar tipos particulares de erupciones. Meses antes de la erupción, terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes e intensos. El suelo en muchos puntos de todo el supervolcán se calentó más de lo que solía estar. Los lagos superficiales y el agua subterránea también aumentaron su temperatura. Si las personas hubieran estado presentes en ese momento, habrían notado un vapor inusual empañando esa área. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó una elevación en forma de cúpula. Las grietas estrechas comenzaron a abrirse a lo largo de los bordes de esta cúpula. Imagínate abrir una botella con refresco o soda después de haberla agitado. Algo así sucedía cerca del volcán. La presión se liberaba a través de las fracturas cuando los gases estallaban debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán de Yellowstone se elevó. Las piscinas geotérmicas y los géiseres se calentaron a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a subir hacia la superficie y en un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y comenzó la erupción. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no comenzó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y cenizas se precipitó hacia el aire a una altura de más de 26 kilómetros. En pocos minutos, un flujo piroclástico atravesó el área a una velocidad fenomenal con una fuerza de un huracán. Dicho flujo es una mezcla líquida de trozos de lava semisólidos, ceniza volcánica y gases calientes en expansión. Parecía una avalancha de nieve tóxica y extremadamente caliente, con una temperatura de más de 700 grados Celsius. Estaba quemando todo a su paso. El volcán siguió bombeando cenizas durante días y días. El aire en esa área se calentó hasta los 300 grados Celsius. Para todas las criaturas vivientes, la lluvia de cenizas fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vítreo en cuestión de segundos después de ser inhalada y llegar a los pulmones. La mayoría de los animales no tuvieron la oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. Solo tomó un par de días hasta que una capa de ceniza de 3 metros cubrió el territorio de aproximadamente 80 kilómetros del centro de la erupción. Al final,
pequeñas partículas de ceniza volcánica cubrieron casi toda la parte occidental de América del Norte. Después de que la ceniza llegó a la atmósfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a descender. La erupción fue rica en azufre, que es un bloqueador solar eficaz. Es por eso que pronto se puso tan frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Las estaciones del monzón cambiaron. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural, llamado la supererupción del Grace Landing, fue colosal. Así lo describieron los investigadores en sus estudios recientes. Cubrió más de 23,000 kilómetros cuadrados, de lo que ahora es el sur de Idaho y el norte de Nevada. Los arroyos de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey, en vidrio volcánico abrasador. Instantáneamente, esterilizó la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había estado prosperando allí antes. Ha habido al menos otras 3 supererupciones en la historia del volcán de Yellowstone. Ocurrieron hace 2,1 millones, 1,3 millones y 640,000 años. Fueron 6,700 y 2,500 veces más poderosas que la devastadora erupción del Monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. La supererupción más reciente se denominó la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de arrojar 1,000 kilómetros cuadrados de roca, polvo y ceniza volcánica. En estos días, el Parque Nacional de Yellowstone es una colección alucinante de 10,000 piscinas de lodo, fuentes termales, géiseres y respiraderos que emiten gases volcánicos. Los microorganismos amantes del calor viven en la mayoría de ellos. Pintan el parque con sus colores brillantes. El geyser más famoso se llama Old Faithful. Recibió este nombre a fines del siglo XIX, debido a la regularidad de sus erupciones. Este geyser es más activo que otros y entra en erupción unas 17 veces al día. Cada uno de estos magníficos eventos dura de 1 a 5 minutos. Y la fuente de agua humeante puede alcanzar una altura de 55 metros. Los científicos han pasado muchos años tratando de descubrir qué se esconde debajo del parque Yellowstone. Han descubierto que el agua de la superficie desciende varios kilómetros hacia la corteza. Se calienta y hierve, abasteciendo a los géiseres. Cerca de 11 kilómetros debajo de la superficie hay un depósito de roca medio derretida. Esa es la cámara de magma y tiene más de 48 kilómetros de ancho. Y una enorme columna de roca caliente, que parece un hongo, alimenta esta cámara. Se eleva desde una profundidad de 644 kilómetros, viajando a través del manto superior del planeta, una capa gruesa de roca, en su mayoría sólida. A veces, esta pluma sobrecalienta la cámara de magma. La tierra en ese lugar se eleva, y pequeños terremotos ayudan a que algo del líquido escape a la superficie. La presión dentro de la cámara cae, y el suelo vuelve a bajar. Desde 2004, algunas partes de la caldera de Yellowstone, que es una palabra inteligente para un cráter volcánico, han estado subiendo mucho más rápido de lo habitual. La tasa ha sido de casi 8 centímetros por año. Ningún impulso ha sido tan rápido desde que los científicos comenzaron a realizar observaciones de cerca en la década de 1970. Y aún así, los expertos están seguros de que el supervolcán no representa ningún peligro en estos días. Para que ocurra una erupción, el magma en el interior debe estar al menos en un 50% fundido. En el caso de Yellowstone, este número es de solo el 5 al 15%. Incluso si hay alguna actividad volcánica, es más probable que sea un chorro de roca fundida que supura, conocida como flujo de lava. Presenta cierto peligro, pero se puede evitar fácilmente. O puede ser una explosión hidrotermal. Entonces, un gran volumen de agua sobrecalentada atrapada debajo de la superficie pasará rápidamente de líquido a vapor. Este vapor, junto con el agua hirviendo, el barro y los trozos de roca, atravesará la superficie con gran fuerza. Luego, los escombros ensuciarán el área de hasta varios kilómetros de diámetro. La última supererupción de Yellowstone ocurrió hace 640,000 años, mucho antes de que el Homo sapiens viera la luz del día. Pero estuvimos presentes durante otro desastre natural no menos devastador. Esta supererupción tuvo lugar en la isla de Sumatra hace alrededor de 74,000 años.
Fue entonces cuando un supervolcán en erupción causó estragos en enormes territorios y envió columnas de escombros y cenizas que se extendieron por miles de kilómetros y provocaron un descenso drástico de las temperaturas en el planeta. Los efectos de esta supererupción fueron visibles hasta en el sur de África. Los expertos creen que podría haber impactado a los primeros humanos en esa región. Pero cuando el volcán hizo erupción, nuestros antepasados ya estaban usando herramientas de piedra y probablemente sabían producir hilo. Y algunos especialistas incluso piensan que la supererupción del Toba fue tan poderosa que pudo llevar a nuestros ancestros al borde de la extinción. Aseguran que la del Toba podría ser la erupción volcánica más grande que ha ocurrido en la Tierra en los últimos 2 millones de años. La erupción expulsó tanta roca piroclástica que sería suficiente para cubrir todo Estados Unidos a la profundidad de una casa de una planta. Aproximadamente un tercio de ese depósito se acumuló en el norte de Sumatra, mientras que mucho más terminó bajo el suelo del Océano Índico. La supererupción dejó un lago de cráter elíptico de casi 100 kilómetros de largo. La caldera es tan grande que es difícil sentir que en realidad está sobre un volcán. Los depósitos de piedra pómez de la erupción permanecen en las paredes del cañón y se extienden profundamente bajo el suelo. No hay muchas discusiones sobre la cantidad de piedra pómez y ceniza que dejó este desastre. Al mismo tiempo, los expertos no están seguros de cuántos compuestos de azufre terminaron en la atmósfera. Algunas capas de azufre en el hielo polar podrían ser candidatas potenciales, pero hasta ahora los científicos no han encontrado ninguna conexión entre ellas y el Toba. Pero volvamos al impacto dramático que tuvo la supererupción en los primeros seres humanos. Resulta que algunos no solo sobrevivieron, sino que incluso prosperaron después de esta catástrofe natural, al menos a juzgar por los artefactos que fabricaron durante y después de la erupción. El desastre podría no haber representado una amenaza seria para aquellos de nuestros ancestros que se refugiaron a lo largo de la costa. La evidencia genética sugiere que los humanos modernos descienden de algunas miles de personas que se aventuraron fuera de África hace unos 60.000 años. ¿Por qué solo unos pocos miles? Según algunos expertos, el resto de nuestros antepasados podría haber sido devastado por la erupción del Toba. Después de todo, el supervolcán expulsó 4.000 kilómetros cúbicos de polvo y roca en un instante y dejó una cicatriz en el suelo de decenas de kilómetros de ancho. Todo ese polvo y azufre que el Toba lanzó a la atmósfera enfrió la superficie de nuestro planeta, lo que llevó a la aparición de glaciares y a la disminución de los niveles de los mares de la Tierra. Y dado que el Toba pudo haber tenido un papel importante en la formación de la humanidad, los científicos han estado intentando entender precisamente cómo reaccionaron los primeros humanos a este desastre. En 2011, varios investigadores encontraron una muestra de suelo enigmática en Pinnacle Point, Sudáfrica, un sitio arqueológico con vista al Océano Índico. Esta muestra contenía algo de ceniza volcánica. Después de examinar la capa, encontraron más de 400.000 artefactos dejados por los primeros humanos. Había desde herramientas de piedra tratadas con calor hasta signos de fuego y huesos de animales. Con base en este hallazgo, el equipo sugirió que los primeros humanos en la costa de Sudáfrica prosperaron después de la erupción. Vivieron en esa zona durante miles de años y mejoraron sus herramientas. La región tal vez fue como un refugio durante y después de la erupción del Toba. Un estudio de 2009 sugirió que la erupción podría haber reducido las temperaturas globales en 10 grados centígrados, lo que hizo la supervivencia difícil en otras partes de África. Si hubiera habido un invierno volcánico, no habría sido tan frío a lo largo de la costa. Por otro lado, estudios más recientes afirman que el Toba expulsó tanto azufre a la atmósfera que los aerosoles resultantes podrían haberse unido, lo que habría limitado su efecto de enfriamiento a largo plazo. En otras palabras, justo después de la erupción las temperaturas habrían caído en picada, pero solo en algunas regiones. Y después de unos 3 años, los efectos de las erupciones se habrían calmado por completo y ya no serían peligrosos para los humanos. Bueno, al parecer se necesita más investigación. Mientras tanto, averigüemos si debemos estar atentos a algún volcán actual. El año pasado, miles de pequeños terremotos sacudieron el suelo cerca de la planta de energía geotérmica de Svartsengi en Islandia. El magma ascendió a la superficie y ahora se han abierto amplias fracturas que atraviesan la pequeña ciudad de Grindavik. El suelo allí sigue hinchándose y una erupción podría ocurrir sin previo aviso. Pero por supuesto, eso no es todo. En todo el planeta, otros 45 volcanes siguen retumbando. Por ejemplo, el Vesubio de Italia, esa famosa montaña que acabó con la ciudad de Pompeya en el año 79 de nuestra era.
En los últimos 17.000 años, el volcán ha pasado por 8 erupciones explosivas seguidas de poderosos flujos piroclásticos, que son masas densas de ceniza supercaliente, fragmentos de lava y gases que fluyen a alta velocidad. La última erupción del volcán ocurrió en 1944. El Monte Rainier es uno de los volcanes más peligrosos de Estados Unidos. Su elevada altitud, su composición química, su proximidad a los suburbios de Seattle y Tacoma en Washington y su capacidad para producir flujos piroclásticos peligrosísimos hacen del Monte Rainier una amenaza que hay que considerar. El calor de este volcán podría derretir el hielo y la nieve que lo cubren, lo que llevaría a rápidos flujos de escombros, lodo y rocas río abajo. El volcán Novarupta, ubicado en el Parque Nacional y Reserva Katmai de Alaska, se formó en una erupción de 1912 que fue la más grande del mundo en el siglo XX. El volcán lanzó casi 30 kilómetros cúbicos de ceniza y escombros al aire. También produjo un flujo de ceniza tan poderoso que creó el Valle de los 10.000 Humos. El Monte Pinatubo está ubicado en una región poblada de Filipinas. Se hizo famoso después de una explosión gigantesca de 1991 que fue la segunda erupción más grande del siglo XX. Más de 700 personas perdieron la vida durante ese desastre natural. Hoy en día, más de 21 millones de personas viven dentro de un área de 100 kilómetros del Pinatubo. El Monte Agung, un volcán en actividad continua en Indonesia, tuvo su última gran erupción en 1963. Fue una de las erupciones más trágicas en la historia del país. Duró 11 meses y produjo caída de ceniza y flujos piroclásticos que provocaron la pérdida de más de 1.000 vidas y daños materiales significativos. La gente vio columnas de ceniza sobre el volcán durante todo el 2018, tras la erupción en noviembre del 2017. El monte Fuji de Japón no ha entrado en erupción desde 1707. Ese año, un potente terremoto tal vez lo haya desatado. En 2014, expertos advirtieron que el Fuji podría estar en riesgo de otra erupción después del terremoto de magnitud 9 que sacudió Japón en 2011. Los científicos pensaban que el terremoto había aumentado la presión debajo del Fuji. La erupción de 1707 lanzó tanta ceniza y escombros al aire que toda esa masa incluso llegó a Tokio. Si el Fuji volviera a entrar en erupción, afectaría a más de 25 millones de personas en las áreas circundantes. La erupción del Monte Santa Elena, ocurrida en el estado de Washington en 1980, fue uno de los fenómenos volcánicos más destructivos en la historia de los Estados Unidos. 57 personas, así como miles de animales, perdieron la vida durante ese desastre natural. La erupción también destruyó más de 500 kilómetros cuadrados de bosque. Los expertos creen que la historia de grandes erupciones del Monte Santa Elena significa que es inevitable que ocurran futuras catástrofes. La próxima erupción podría enviar grandes cantidades de ceniza por todo el noroeste del Pacífico. No es de extrañar que el volcán esté bajo estrecha vigilancia. Uno de los volcanes más activos de Indonesia, el Monte Merapi, ha estado en erupción durante siglos. La NASA afirma que el mayor riesgo de este volcán son los flujos piroclásticos que pueden extenderse sobre vastas áreas y perjudicar a muchas personas. La última vez el Merapi entró en erupción en enero de 2024 y lanzó columnas de humo al aire. Hoy en día, más de 24 millones de personas viven en la zona que rodea a este volcán. Todos sabemos que las misiones espaciales tienen un costo exorbitante. Para tener una idea, un boleto al espacio para un astronauta comienza en alrededor de $20 millones y puede ascender hasta 50 millones. La NASA es una organización bien financiada, pero siempre están buscando reducir costos y ahorrar millones donde sea posible. Además, la NASA hace tiempo comprendió que no necesitan ir a la luna de Saturno para estudiar si hay vida allí. Tenemos todas las condiciones adecuadas para la vida extraterrestre en Wyoming. Si eso te suena, entonces ya sabes por qué la NASA tiene tanto interés en Yellowstone. Para explorar la vida más allá de la Tierra, debemos estudiar entornos que imiten las condiciones extraterrestres. Ahí es donde entran en juego las aguas termales. Ahora bien, no es todo el parque lo que despierta el interés de la NASA. Dejemos a los osos, los alces y otros terrícolas a nuestros biólogos. El verdadero punto de interés son los géiseres, donde prospera la vida microbiana. Por cierto, Yellowstone tiene más géiseres y aguas termales que el resto del mundo junto. En algunos de ellos, el agua puede alcanzar temperaturas de hasta 90 grados. Puedes pensar, vaya, eso solo es bueno para preparar té. Pero aquí está el asunto.
La vida en forma de microbios no solo sobrevive, sino que prospera en estas condiciones extremas. De hecho, se ha adaptado específicamente a ellas. Entonces, ¿podrían estos microbios ayudarnos a encontrar vida en otros planetas? ¡Absolutamente! Ahora, enfoquémonos en la verdadera estrella, la gran fuente prismática. Está llena de sílice, lo que le da ese color impresionante. La sílice refracta la luz solar, especialmente las longitudes de onda azules, por eso se ve tan vibrante. La parte más asombrosa, sin embargo, no es el color, sino el hecho de que esta fuente termal puede enseñarnos mucho sobre cómo evolucionó la vida. Hace unos 4.500 millones de años, los seres vivos aún no sabían cómo aprovechar la energía del sol, por lo que utilizaban procesos químicos en su lugar, tal como lo hacen ahora en la gran fuente prismática. Pero, ¿por qué estamos hablando de otros planetas? Bueno, si la vida en la Tierra comenzó de manera comparable a lo que vemos en Yellowstone, hay una buena posibilidad de que podamos encontrar algo similar en otro lugar del universo. Y si pudiéramos precisar cómo comenzó la vida aquí, podríamos afinar nuestra búsqueda de vida en otros planetas. Géiseres muy similares a los de Yellowstone se pueden encontrar en lunas como Encélado, que orbita Saturno, y Tritón, que es una luna de Neptuno. Pero, ¿cómo se comparan con los géiseres que vemos en Yellowstone? En 1989, la nave espacial Voyager 2 de la NASA realizó un descubrimiento revolucionario al detectar géiseres en Tritón. Esta era la primera vez que alguien había visto un géiser fuera de la Tierra, sin contar las erupciones volcánicas en la Luna y o de Júpiter, que fueron encontradas por la Voyager 1 en 1979. Desde entonces, se han encontrado géiseres en otras lunas de nuestro sistema solar. En Yellowstone, los géiseres se calientan gracias al agua que proviene de las profundidades. Sin embargo, los géiseres en algunas de las lunas exteriores obtienen su calor de las fuerzas de marea, la atracción gravitacional de los grandes planetas que orbitan. ¿Has visto que las mareas oceánicas de la Tierra son afectadas por la Luna y el Sol? Pues bien, estas lunas experimentan algo similar, pero a una escala mucho mayor. Bajo la superficie helada de estas lunas, hay océanos cálidos y salados que se mantienen líquidos porque el espeso hielo que hay sobre ellos los aísla. A medida que las lunas se acercan y se alejan de sus planetas padres, el constante tirón genera calor, lo que provoca que el agua cálida inferior se dispare al espacio cada vez que hay una grieta en el hielo. Esta corteza helada y el agua tibia debajo se parecen a un estanque congelado en la Tierra. Pero, ¿podría haber vida en estos océanos ocultos, al igual que hay criaturas prosperando bajo el hielo de un estanque? Eso es algo que los científicos quieren descubrir. La NASA espera enviar naves espaciales avanzadas para explorar estas lunas lejanas y buscar señales de vida. Pero esos océanos cálidos están enterrados a kilómetros bajo la superficie congelada. Entonces, ¿cómo llegamos a ellos? La respuesta puede residir en los géiseres. En febrero de 2019, un grupo de científicos planetarios decidió visitar Yellowstone en invierno para estudiar las similitudes entre los géiseres de la Tierra y los del espacio. Saben que los géiseres de Yellowstone son hogar de unos pequeños microbios resistentes llamados extremófilos, que prosperan en condiciones extremas como el agua caliente o ácida. Los investigadores querían aprender todo lo posible sobre estos microbios y los entornos en los que viven. Llevaron una serie de herramientas científicas para medir cosas como la temperatura, los niveles de pH y el oxígeno en el agua. También utilizaron instrumentos especiales para analizar los químicos del hielo y las rocas, e investigaron el aire en busca de gases. Además, recogieron muestras de rocas, hielo y agua de los géiseres, y atraparon pequeñas gotas en láminas de papel de aluminio recubiertas de rocío del géiser. Su principal objetivo era el gran géiser de la fuente en el cañón del medio de Yellowstone, el cual ofrece un espectáculo impresionante 2 o 3 veces al día. Sin embargo, visitarlo en invierno presentaba ciertos desafíos. Algunos científicos se retrasaron debido al clima nevado y llegaron tarde por la noche justo antes de que tuvieran que entrar al parque. Luego, su coche quedó atascado en un ventisquero y tuvo que ser rescatado por una máquina quitanieves.
Al día siguiente, viajando en un autobús especial para nieve, el equipo tuvo que abrirse paso a través de la nieve profunda por casi 1 kilómetro para llegar al geyser, mientras vigilaban la presencia de alces, bisontes e incluso osos. A medida que se dirigían al gran geyser de la fuente, hicieron pausas para recolectar muestras y hacer mediciones de otros estanques interesantes en el camino, como Lemon Pool y Surprise Pool. Aunque Yellowstone parece remoto, no está tan lejos como Encélado y Tritón. Es un laboratorio natural único que puede enseñarnos mucho sobre la vida en la Tierra y, potencialmente, más allá. Oh, en cuanto a laboratorios, el Gran Manantial Prismático podría considerarse uno. Mira a estos chicos. Bajo el microscopio se ven como cerillas. Su nombre latino oficial es Thermus aquaticus. Viven en esta fuente termal y estas bacterias han salvado millones de vidas. Si eres escéptico sobre lo que acabo de decir, entonces debes saber que estas bacterias ayudaron a crear la base de las pruebas PCR, ampliamente utilizadas en la medicina actual para dar diagnósticos rápidos y precisos. En los años 60, un microbiólogo llamado Thomas Brock estaba explorando las piscinas térmicas sobrecalentadas del parque y se topó con algo asombroso. A Brock le interesaban muchísimo las bacterias que podían prosperar en condiciones extremas. Durante sus 10 años de investigación en géiseres y manantiales termales, encontró un microbio en un manantial llamado Mushroom Pool que podía sobrevivir en agua casi hirviendo. Este pequeño, Thermus aquaticus, resultó ser un cambio radical para la ciencia. ¿Por qué? Bueno, es crucial para una técnica llamada PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, que se usa para hacer copias rápidas de muestras de ADN. Antes del descubrimiento de Brock, este proceso era complicado porque el calor podía dañar las enzimas que mantienen el ADN unido. Pero gracias al Thermus aquaticus, los científicos ahora pueden calentar y enfriar muestras de ADN sin descomponerlas, haciendo todo más rápido y fácil. Todo esto sucedió porque los investigadores habían purificado una enzima llamada polimerasa TAC a partir de este organismo. Esos microbios de Yellowstone también podrían ser tu nuevo plato favorito para un desayuno delicioso y sostenible. Un microbio único fue descubierto allí durante una investigación financiada por la NASA y ahora se está transformando en sabrosas hamburguesas veganas para el desayuno y queso crema. Originalmente encontrado en una fuente termal, esta pequeña maravilla se llama Fusarium cepa flavolapis y ha captado la atención de los entusiastas del espacio como una posible fuente de proteína para misiones espaciales prolongadas. Además, requiere mucha menos agua y tierra que la carne de res y se convierte así en una opción interesante. Los investigadores al principio analizaron este microbio para hacer biocombustibles, pero pronto se dieron cuenta de que podía cultivarse como una proteína completa con una textura similar a la del pollo. Comercializado como FAI, puede transformarse en una variedad de productos alimenticios, todo gracias a un proceso de fermentación que lo mantiene libre de contaminantes. Casi lo olvido, la NASA incluso está trabajando en un bioreactor para cultivar FAI en el espacio. ¡Oh! ¡Sigue conectado! Imagina estar en el medio de Europa hace 40.000 años. El paisaje es áspero, frío e implacable. La comida rápida es escasa y rayos. No hay internet. De repente desde el bosque aparece una figura corpulenta, fuerte y con un rostro que es bastante inusual. Este humano se parece a nosotros, pero hay algo diferente en él. Su frente es prominente, su nariz es ancha y su cuerpo parece estar hecho para desafiar a la propia naturaleza. ¡Felicidades! Acabas de encontrarte con un neandertal. Podrías haber pensado que los neandertales eran básicamente humanos antiguos, pero eso no es cierto. Venimos del mismo género llamado Homo. Para nosotros, todos los humanos modernos pertenecemos a una misma especie llamada Homo sapiens. Sin embargo, antes solía haber muchas especies humanas y el Homo neanderthalensis era solo una de ellas, y en realidad eran un poco más geniales que nosotros. Entonces, ¿qué les sucedió? Los neandertales vivieron durante mucho tiempo, aproximadamente 360.000 años en Europa y partes de Asia.
Hace 40.000 años, el lugar que ahora llamamos el sur de Italia estaba en la cima de un desastre futuro, un enorme supervolcán, los Campos Flegreos. Este gigante es inmenso, de aproximadamente 14 kilómetros de ancho. Eso equivale a unos 10 a 20 minutos en coche para cruzarlo, pero no había autos en aquel entonces, ¿recuerdas? En ese momento estuvo tranquilo por un tiempo, pero un día, de repente, ocurrió lo que se convirtió en una de las erupciones volcánicas más grandes que Europa ha visto en 200.000 años. Esta catástrofe fue tan impactante que cenizas, gases y escombros alteraron el clima en todo el continente. Lo que siguió suele llamarse un invierno volcánico. Las temperaturas promedio bajaron, el cielo se oscureció y la vida se volvió aún más dura de lo que ya era. La erupción conocida como la Ignimbrita Campaniense hizo que Europa se enfriara hasta menos 13 grados Celsius. ¿No suena a mucho? Bueno, una caída incluso de 1 grado haría que los inviernos fueran más severos, provocando intensas nevadas, lluvias e inundaciones. Los cultivos tendrían dificultades para crecer, lo que llevaría a la escasez de alimentos. El clima también se volvería impredecible, con tormentas y sequías, algo así como ahora, excepto que multiplicado por 7. Eventos como estos causan un caos enorme en los tiempos modernos, así que puedes imaginar lo que les hicieron a los neandertales. Pero en realidad una simple erupción volcánica no debería acabar con toda una especie, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que los neandertales ya estaban colgando de un hilo en ese entonces, y todo por nuestra culpa. Estuvieron en una situación difícil durante un tiempo. Vivían en lugares que ahora forman parte de Europa, Asia Occidental y el Medio Oriente. Los humanos modernos, nosotros, los Homo sapiens, llegaron a Europa y les estaban dando una seria competencia por la comida y el refugio. Los Homo sapiens eran tipo astutos, mejores para encontrar comida, fácilmente adaptables a diferentes entornos y podían utilizar herramientas más avanzadas. Estábamos desplazando a los neandertales tratando de acceder a los mismos recursos. Literalmente hicimos de su extinción un proceso lento y muy desagradable. Así que aunque el volcán definitivamente empeoró las cosas, no fue su único problema, y estos amigos no desaparecieron por completo después de la erupción. Algunos de ellos sobrevivieron en lugares aislados como Gibraltar durante 12.000 años más. Eso se debe a que es probable que la mayor parte del enfriamiento severo ocurriera más al este, lejos de donde los neandertales intentaban sobrevivir, por lo que esto no afectó sus hogares tan gravemente como pensábamos. De hecho, la erupción pudo haberles ayudado, al menos por un tiempo. Algunos científicos dicen que la caída de ceniza volcánica podría haber ralentizado la expansión de los humanos modernos en el territorio de los neandertales y haber dado a esos pobres un poco más de tiempo para sobrevivir. Así que la erupción de los Campos Flegreos fue un evento desafortunado, pero solo retrasó lo inevitable. Campos Flegreos es un comodín. También se le conoce como los Campos de Fuego. El aire allí mismo estaba cargado de leyendas. Los griegos y romanos creían que este volcán era la puerta al inframundo. Incluso un poeta romano antiguo, Virgilio. ¡Hola, Virgilio! Mencionó esto en su famosa historia, la Eneida. En ella, el héroe Eneas debe descender al inframundo, y este lugar es exactamente donde comienza. En su momento, este paisaje estaba lleno de villas romanas, balnearios y estanques de peces. La élite vivía la vida al máximo allí. Lo que no sabían, sin embargo, es que estaban parados sobre un terreno traicionero que podía volverse loco en cualquier momento. Campos Flegreos no es un volcán típico. Imaginarías un solo pico imponente, pero el paisaje luce engañosamente tranquilo, con pequeñas elevaciones esparcidas por aquí y allá. Sin embargo, si volara sobre él, la vista sería impactante. Una gigantesca cuenca circular salpicada de conos y cráteres volcánicos como cicatrices del violento pasado de la Tierra.
El peligro aquí radica en su sutileza. El suelo bajo tus pies está en constante movimiento, incluso cuando no lo notas. De vez en cuando la tierra se eleva solo para hundirse nuevamente, a veces varios metros, a medida que el magma o el gas se desplaza bajo la superficie. Es increíblemente espeluznante. El riesgo es casi invisible. Los campos flégreos son una masiva depresión formada por dos colosales erupciones volcánicas. Una de ellas fue la que acabó con los neandertales y la otra ocurrió hace 15.000 años. No obstante, la erupción más famosa se produjo en el siglo XVI y fue aterradora. El año era 1538. Durante años, la gente de Pozzuoli había notado algo inquietante. La tierra que una vez estuvo bajo las olas estaba subiendo lentamente. Lo que antes era el mar se había convertido en nuevo terreno. Los retumbos de lo profundo de la tierra eran aterradores, pero se habían convertido en una parte normal de la vida. Los terremotos comenzaron a principios de los años 1530 y eran pequeños en un inicio, pero en solo 8 años se convirtieron en la norma. Hasta que un día, el 28 de septiembre, horribles temblores sacudieron el suelo. Al anochecer del día siguiente, mientras el sol se escondía bajo el horizonte, una enorme grieta se abrió en la tierra cerca de la antigua ciudad romana de Tripérgole. De esta grieta brotaron fuego, humo y una lluvia de ceniza volcánica a kilómetros de distancia. Era espesa y fangosa, probablemente mezclada con el agua subterránea. El suelo tembló al alzarse al aire rocas de piedra pómez calientes, y entonces una nueva montaña comenzó a elevarse desde la tierra. Este fue el nacimiento de lo que ahora llamamos el Monte Nuovo. Con el tiempo las cosas parecían calmarse, como si la tierra estuviera recuperando el aliento. Durante días todo se sintió tranquilo. Los lugareños se relajaron un poco, comenzaron a acercarse al nuevo y misterioso volcán, un cráter que parecía tener algo hirviendo dentro. La gente lo visitaba como si fuera una nueva atracción. Pero luego, solo días después, el desastre golpeó de nuevo. De noche, sin previo aviso, la nueva montaña se descontroló. Una explosión desde el flanco sur lanzó escoria, fragmentos de roca volcánica dentada al aire. Esta fue fatal para 24 personas. Los escombros encontrados posteriormente fueron enormes y toscos. Durante siglos después, los únicos signos de vida del Monte Nuovo fueron pequeñas fumarolas, chorros de gas que se filtraban desde la tierra, pero luego incluso esos se desvanecieron. Ahora es solo un cono verde y frondoso, un hermoso gigante dormido. Pero el suelo cerca de Nápoles, Italia, sigue vivo. Campos Flégreos está quieto por ahora, pero podría no estarlo por mucho tiempo. Está mostrando señales de que podría estar despertando de nuevo. Este supervolcán parece un paisaje infernal con sus pozos de lodo hirviente, géiseres y respiraderos de vapor. Los romanos y los cristianos medievales una vez creyeron que era una puerta al inframundo. ¿Y quién podría culparlos? Lo inquietante es que recientemente científicos detectaron actividad inusual bajo la superficie. En 2012, las autoridades italianas elevaron el nivel de alerta del volcán de verde a amarillo, lo que significa que necesita ser monitoreado de cerca. Hay ciertos cambios que suelen ocurrir antes de la erupción. El magma debajo comienza a liberar gases, lo que podría debilitar la roca encima y finalmente desencadenar un desastre. Desafortunadamente, nadie puede predecir con exactitud cuándo o si hará erupción. Pero si lo hace, las consecuencias podrían variar desde una pequeña molestia para los locales hasta una catástrofe global. Su última pequeña erupción ocurrió en el siglo XVI y no fue tan mala, pero si la historia se repite como fue con los neandertales, estamos acabados. Una erupción así podría llevar a un enfriamiento global, fracasos en las cosechas y una hambruna generalizada.
En este momento, un grupo de científicos está tratando de obtener una imagen más clara de lo que ocurre bajo la superficie. El proyecto de perforación profunda de los Campos Flegreos está trabajando para perforar un pozo de 3.000 metros con la esperanza de examinar la cámara magmática de cerca. Pero al menos por ahora, el supervolcán permanece tranquilo y esperemos que continúe así. Es el 15 de enero de 2022. Son las 4:47 p.m. hora local. Comenzará en cualquier momento. ¿Sientes estas sacudidas aquí? El Pacífico Sur está a punto de experimentar una de las erupciones volcánicas más poderosas jamás registradas por instrumentos modernos. El evento comienza en Hunga Tonga Hunga Ha'apai, un volcán submarino ubicado en el archipiélago de Tonga. La erupción en sí es enorme. Su índice de explosividad volcánica es al menos VI5, siendo el máximo 8. Es tan poderosa como catástrofes históricas, tales como la del Monte Santa Elena en 1980 y el Monte Vesubio en el año 79. La erupción libera la asombrosa cantidad de 10 kilómetros cúbicos de material volcánico y envía más de 150 millones de toneladas de vapor de agua a la estratosfera. Esta cantidad de vapor de agua habría sido suficiente para llenar 58.000 piscinas olímpicas. Además, la erupción generó las corrientes submarinas más rápidas jamás registradas. Desencadenó grandes tsunamis que golpearon áreas tan lejanas como Perú, a más de 10.000 kilómetros del volcán, y se cobró al menos 4 vidas, con aún más personas desaparecidas. Pero lo más increíble es que justo antes de la erupción, 15 minutos para ser precisos, hubo una especie de advertencia. Sin embargo, como sucede a menudo, la gente simplemente no lo percibió. 2 estaciones sísmicas a unos 750 kilómetros del volcán, lo cual es bastante lejos para este tipo de eventos, lo detectaron. Descubrieron que era una onda de Rayleigh, que es un tipo de onda sísmica que se desplaza a lo largo de la superficie de la Tierra. Esta fue causada por una fractura en el fondo del océano donde el magma y el agua de mar comenzaron a interactuar bajo muchísima presión, lo que probablemente desencadenó la erupción. Lo sorprendente es que, por lo general, las señales sísmicas volcánicas son bastante pequeñas y solo se pueden detectar cerca del volcán. Pero esta onda de Rayleigh viajó mucho más lejos de lo habitual y fue mucho más fuerte. Esto significa que tuvo que haber una enorme cantidad de movimiento bajo la superficie antes de la erupción. Aunque las personas en el terreno no lo sintieron, esos sensores distantes sí lo hicieron. Y este descubrimiento es excelente para identificar amenazas volcánicas con mayor anticipación en el futuro y para mejorar los sistemas de alerta temprana. Si los científicos pueden detectar estos precursores sísmicos, podrían dar una advertencia antes de que ocurra una erupción. Eso les daría a las personas tiempo para evacuar y reduciría el riesgo de lesiones o daños materiales, especialmente para volcanes submarinos como este, que también pueden desencadenar tsunamis mortales. Ahora bien, la erupción fue grande, pero su impacto estuvo mayormente contenido. Sin embargo, este descubrimiento subraya la importancia de los datos sísmicos para predecir y prepararse para los desastres. Aunque este precursor no se utilizó para emitir una advertencia durante esta erupción, la idea de que podríamos usar este tipo de información en tiempo real durante futuras erupciones es realmente prometedora, en especial para erupciones submarinas, que aparentemente podrían proporcionarnos más tiempo de advertencia del que pensábamos. Y aunque no habríamos podido escuchar esa señal de advertencia precursora, existe un sonido tan fuerte que podría en realidad acabar contigo. Y aunque estos sonidos son increíblemente raros, el ruido más fuerte jamás registrado fue, de hecho, fatal para aquellos que estaban lo suficientemente cerca. El 27 de agosto de 1883, la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia creó el ruido más fuerte jamás medido. Se cree que alcanzó unos asombrosos 310 decibelios en la fuente. Para poner esto en perspectiva, un taladro de mano produce un sonido de 98 decibelios. El ruido producido por un motor a reacción mide 140 decibelios. Y el sonido de 180 decibelios es capaz de destruir tu tejido auditivo, así que el que produjo el Krakatoa alcanzó más de 170 decibelios a una distancia de 160 kilómetros. Y los marineros a bordo de un barco a solo 64 kilómetros de la erupción sufrieron la rotura de sus tímpanos por ese sonido. La reverberación de la explosión fue tan poderosa que se escuchó a 4.800 kilómetros de distancia. De hecho, en una granja en Alice Springs, Australia, a más de 3.500 kilómetros de distancia, los pastores de ovejas informaron haber escuchado lo que pensaron eran disparos.
El sonido del Krakatoa viajó alrededor del mundo varias veces. Aunque nadie escuchó la explosión a más de 4.800 kilómetros, se registraron picos de presión atmosférica en lugares tan lejanos como Canadá e Inglaterra. Esos debieron ser las ondas sonoras producidas por la erupción recorriendo el globo. Y es que los sonidos por encima de 150 decibelios pueden potencialmente causar daños que amenazan la vida. En particular, los sonidos entre 170 y 200 decibelios pueden resultar en condiciones letales, incluyendo el desgarre de los pulmones. Cualquier cosa por encima de 240 decibelios podría causar lesiones fatales y más vale no saber cuáles. Solo diré que esas cosas a veces les pasan a los personajes animados, pero rara vez a personas reales. La explicación científica detrás de esto es que el sonido es, en esencia, una onda de presión que puede viajar tanto a través de sólidos como de líquidos, y en el caso de un sonido increíblemente fuerte, atravesar el cuerpo humano. Si la presión de un sonido así es lo suficientemente alta, puede romper los tímpanos y los órganos internos, además de provocar daños significativos y a menudo mortales. Ahora, probablemente sepas cómo los volcanes a veces tienen estos pequeños terremotos antes de entrar en erupción. Bueno, a menudo producen este sonido extraño llamado temblor armónico. El sonido es como un zumbido y su frecuencia va aumentando cada vez hasta que de repente se detiene justo antes de que el volcán entre en erupción. Este sonido ha sido registrado en varios volcanes alrededor del mundo, pero lo especial del volcán Redoubt en Alaska es que su temblor es tan intenso que la gente realmente puede escucharlo. Es como si el volcán emitiese un grito loco justo antes de cada erupción. Según un geofísico de la Universidad de Washington, la frecuencia del temblor armónico del Redoubt es tan alta que apenas es perceptible como un leve zumbido de bajo, y eso en su tono más alto. Todo porque el tono del tremor del Redoubt supera al de cualquier otro volcán registrado. Esto cuestiona los límites de los modelos existentes utilizados para explicar estos fenómenos. Por eso los investigadores tuvieron que proponer un nuevo modelo para dar cuenta de estos tremores inusualmente agudos. La mayoría de los volcanes producen sonido cuando las burbujas de magma vibran al ascender a través de las grietas de la corteza terrestre. Pero en el caso del Redoubt, los científicos creen que el temblor armónico y los terremotos asociados ocurren cuando el magma es forzado a pasar por una abertura estrecha bajo una presión inmensa. El magma espeso se adhiere a la superficie de la roca dentro del conducto, que es un canal o tubo que transporta magma desde un depósito o cámara hasta el respiradero. A medida que la presión se acumula, el magma se mueve hacia arriba. Esto hace que se adhiera nuevamente hasta que la presión lo obliga a moverse una vez más. Estos movimientos repentinos causan pequeños sismos que, a medida que la presión aumenta, ocurren más rápidamente y se mezclan en un ruido continuo y creciente. Así que, en realidad, son las rocas las que producen los sonidos. Este nuevo modelo es importante porque podría ayudar a los científicos a comprender mejor los ciclos eruptivos de volcanes como el Redoubt. También podría servir como un sistema de alerta temprana limitado. Y es que para cuando el Redoubt comenzó a gritar de esta manera, el volcán ya había estado en erupción durante unos días. Entonces, el temblor podría proporcionar solo unos minutos u horas de advertencia antes de la próxima explosión. El temblor armónico en el Redoubt alcanza una frecuencia extremadamente alta para luego caer en un silencio inquietante antes de que el volcán vuelva a entrar en erupción. Esta pausa ocurre cuando la actividad sísmica disminuye y los dos lados de la falla se deslizan suavemente uno contra el otro. Quizás sea entonces cuando ni siquiera los terremotos puedan estar a la par. El nuevo modelo puede aplicarse también a otros volcanes como el Soufriere Hills, en la isla caribeña de Montserrat. Un equipo de investigación está ahora tratando de descubrir por qué la presión en Redoubt se concentra en un punto específico. Para avanzar en su investigación, los científicos han realizado 2 grabaciones de la actividad sísmica de Redoubt. La primera, una grabación de 10 segundos, comprime unos 10 minutos de sonidos sísmicos y temblores armónicos, acelerados 60 veces. La segunda, una grabación de 1 minuto, condensa aproximadamente 1 hora de actividad, incluyendo más de 1.600 pequeños terremotos que ocurrieron antes de la primera explosión de Redoubt con temblor armónico. Estas grabaciones podrían ofrecer información crucial sobre la dinámica de las erupciones volcánicas y las señales que las preceden.